Bueno, ya estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde, tal como le anunciamos antes de la pausa. Aquí está con nosotros el diputado Tobías Crespo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, y es un placer siempre conversar contigo, Tobías. El placer es nuestro, gracias por invitarme aquí al Tribunal de la Tarde, saludando a ustedes y también a los televidentes que siempre le siguen en su espacio. Tobías Crespo es el autor, Vianey, de la Ley 6317, de movilidad, transporte terrestre, etcétera, etcétera. Tránsito y seguridad vial. El tema del transporte es un tema bastante interesante que yo creo que hay que disfrutarlo, hay que conversarlo, hay que ampliarlo con una taza de café Santo Domingo para poder entenderlo, porque honestamente todavía gracias, Carla. Además, eso fue como un anuncio de una bebida que decía, eso hay que beberlo. Además, este cafecito nosotros siempre lo compartimos. Gracias. Con amigos e invitados especiales, y Tobías Crespo cumple con las dos condiciones. Y un invitado especial. Yo quiero que Tobías vea esto, porque independientemente de todos los esfuerzos que se hacen y que él mismo ha hecho tratando de trabajar en términos legislativos para crear las condiciones de que el tránsito en la República Dominicana pues sea mucho más movido, mucho más ágil, mucho más fácil y se la ponga menos difícil a la gente en la calle. Pero mira, esto fue anoche cuando yo salí de aquí, del Tribunal de la Tarde. Aquí eran ya las 7 y algo de la noche. ¿Dónde es eso? Eso es la John Fitzgerald Kennedy, próximo a los Jardines del Norte, precisamente una área que Tobías conoce perfectamente porque es su jurisdicción política. Y miren esta me crié en los Jardines, estamos en los Jardines del año 74, sí. Exactamente, o sea que tú eres de ahí, de los Jardines. Entonces, ¿qué hacer, Tobías, con esta situación del tránsito en nuestro país? Bueno, pues en el caso particular de los entaponamientos hay diferentes medidas que se pueden tomar. Para nadie es un secreto que no solamente en República Dominicana, sino en todos los países, debido a la cantidad de vehículos, de desplazamiento y la capacidad de las vías, pues hay lo que se llaman horas pico. La diferencia en otros países es el orden. Sí, ahí voy, a la autoridad, el orden y el respeto. Correcto. Que ahí voy. Pero en todos los países se dan entaponamientos, a veces se pone lento. Yo incluso tuve una vez, recuerdo, en Puerto Rico, trabajando ya a nivel particular, que si yo no salía una hora antes de las 7 de la mañana, pues yo no llegaba a las 9 de la mañana al centro de San Juan. Se da en los Estados Unidos. Incluso en Brasil, que también tuve una vez, se dan entaponamientos de 3 horas, por ejemplo. Sí. Pero lo importante en el caso de los entaponamientos, porque el parque vehicular crece a una proporción más amplia que el crecimiento que se da en las vías. Es decir, el parque vehicular, si tú te vas a las estadísticas de impuestos internos, crece de un 4 a un 5, hasta un 7 ha llegado, incluso cuando se establecen todas estas ferias de vehículos que tú ves que anuncian que se vendieron 6.000 millones, 7.000 millones de ventas de vehículos, te dice la cantidad de vehículos que entran todos los años. Sin embargo, la cantidad que va saliendo no es la misma, pero tampoco la ampliación de las vías no crece en esa misma proporción, y ahí llega el tema de los niveles de servicio, del congestionamiento. Ahora, ¿cómo atacar para que haya un tránsito más fluido, más expedito, que es uno de los objetivos y de los principios básicos de la Ley 6317? La autoridad, en este caso el Intran, las alcaldías, junto con la DGC, que creó también esta ley, puede tomar medidas que son lo que llamo yo victorias tempranas, que no requiere ni de mucha inversión, una inversión grandiosa, ni del uso de las tecnologías, aunque pueden ser utilizadas también la inversión y la tecnología para reordenamiento. Lo primero es que se hagan los estudios de tráfico, los estudios de movilidad para determinar esas horas pico. En todos los corredores hay horas pico y horas valles, y horas muertas y horas donde el tránsito llega a un pico alto en una fase específica, y ahí es donde se da el congestionamiento, sobre todo en los horarios donde se entra, salen los colegios, se van a las actividades privadas y oficiales, y luego cuando salen. Entonces, ¿qué medidas pueden ser tomadas? Por un lado, en muchas vías que son colaterales a las vías troncales principales, el tema de prohibir el estacionamiento en lo que le llaman el parqueo en paralelo, o el doble parking. Doble parking. El doble parqueo hace que las vías colaterales, las vías principales donde se entaponan, y no solamente en los momentos picos, sino también en los momentos donde no hay horas
de congestionamiento se pueden definir los ayuntamientos junto con el Intran y la DGC, que la ley ordena que trabajen de manera coordinada, de manera sectorial, y determinar cuál es el corredor donde verdaderamente debe estacionarse. Aunque las vías no se diseñan para estacionamiento, sino para circulación, pero la cantidad de plazas y de crecimiento pues lleva a que la gente utilice las vías. Eso es por un lado. Una fiscalización sobre el doble parqueo con la señalización adecuada te lleva a aumentar el nivel de servicio de una vía un 50%. Por ejemplo, una vía de 2 carriles o de 3 carriles que tú definas un solo lado, ya ahí te mejora el fluido del tránsito vehicular. Pero también lo relativo a muchas veces nosotros de manera imprudente, violando las normas de conducción y las señales de tránsito, por ejemplo, nos parqueamos a la derecha, sobre todo los choferes de carro público y de guaguas, y yo no voy a doblar a la derecha, yo voy a seguir recto. Exacto. O voy a veces hasta estar en el tercer carril y te va a girar en U. Y en ese sentido, esas imprudencias, cuando tú ese es el pan nuestro te paras a la derecha, tú produces hacia atrás y a todas las vías colaterales un entaponamiento, porque el que va a girar a la derecha, ese ciudadano evita que dobla a la derecha. Pero tú sabes una cosa, Tobías, que yo siempre he dicho, Vianey, que nosotros tenemos que corregir la forma en que estamos educando a la ciudadanía en sentido general y sobre todo en el tránsito. ¿Por qué? Porque si yo en un semáforo que está funcionando bien, yo pongo un AMET y ese AMET le está dando paso en rojo a las personas, ¿cuál es la educación que le estamos dando a las nuevas generaciones, sobre todo a los niños? Iba a esa medida y a otra más, que no hay, vuelvo y repito, no hay que esperar mucho tiempo, no hay que invertir recursos. En el caso específico, yo siempre de manera responsable he dicho que no hay forma que un agente de la DGCET pueda sustituir a una tecnología, a un semáforo, y más que en el caso del Distrito Nacional, claro. En el Polígono Central nosotros tenemos un sistema inteligente de control de tráfico que se controla desde el Boulevard de la 27 y que pertenece al Intran, conectados por fibra óptica y que asigna de manera dinámica los tiempos. ¿Qué significa eso? Imagínate la Churchill con 27, 10 carriles en la 27, 8 carriles en la Churchill. ¿Tú crees que un agente puede controlar mejor que la tecnología asignando los tiempos? Nunca. Este es el único país. ¿Y por qué insisten en colocar un AME ahí? Yo siempre a todos los directores de AME, que ahora es la DGC, yo he indicado que el único país donde hay esta arbitrariedad, y ya la sugerencia debe ser que eliminemos los semáforos y dejemos entonces a la gente que funcione, porque ¿de qué sirvió invertir todo ese dinero en un semáforo para que entonces lo sustituya una persona? Que muchas veces ellos pero hay otro caso peor de ahí. Le estamos enseñando a nuestros niños, porque la ley manda 63:17 a insertar la educación vial. Entonces tú en las escuelas le enseñas a los niños que el rojo es para parar y que el verde es para seguir, y que el amarillo es precaución. Y cuando él ve a la gente diciéndote que pare, que pase, siendo rojo, tú le estás rompiendo un código y una decodificación que se lo estás enseñando a la escuela. Lo hacen también con el carril izquierdo. Cuando hay un AMET en una intersección y le está dando paso, te está dando paso a ti, que va correctamente por el carril izquierdo, pero también me está dando a mí que voy en la otra vía. Los agentes de la DGC solamente deben estar en la intersección, según dice la ley, en los casos que se requieren. Hay un incidente en la intersección, un choque, ¿verdad? Un accidente, un semáforo averiado que está entaponando, o yo digo que en vez de estar en el medio, los agentes deben estar antes de la intersección para fiscalizar y sancionar a los que violan la cebra, el paso de peatón y el cruce de stop, y luego del semáforo para los que se van en rojo, pero nunca en el medio, sustituyendo un dispositivo de control de tráfico. Tobías, mira, en muchos países donde ha habido serios problemas de agilización del transporte, han usado muchas estrategias. Por ejemplo, yo me pregunto, y le pregunto a ustedes aquí, los amigos televidentes, ¿por qué aquí todos los colegios y escuelas tienen que arrancar a las 8 de la mañana? Y también las universidades, los horarios de trabajo, ¿por qué? ¿Por qué todas las oficinas públicas y privadas? Vianey, a las 8 de la mañana. Y los vehículos pesados que no tienen eso es un paliativo, pero no resuelve el problema total. Yo entiendo que la definición de horarios, por ejemplo, de los colegios, del sector privado, del sector público, de las plazas comerciales, retrasándolo en el tiempo, lleva a que nosotros aligeremos un poco esas horas pico, ¿verdad?
para descongestionar y llevar mayor calidad de vida, pero no es la solución total, porque la cantidad de vehículos que entran al parque vehicular, por eso hay que complementarlos. Son una serie de medidas que todas juntas te llevan a que tú tengas un tránsito más fluido. A mí me ha pasado, y quiero retomar el tema de los semáforos. Una vez en la Tiradentes con Kennedy, un agente estaba en verde, él me dijo que pase, el otro me dijo que pare. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creo? Porque entonces en ese cruce habían dos agentes, uno mandándome una señal, otro otra, y el semáforo diciendo que me pare. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Porque yo tengo otros vehículos atrás que también están recibiendo posiblemente no la misma señal que yo, y entonces su decisión no va a ser la correcta, y ahí viene el impacto. Yo quiero poner otro ejemplo, Dionisio y Tobías. Si, por ejemplo, tú vas por la Winston Churchill, desde el malecón hacia arriba, ¿verdad? De sur a norte. Tú vas subiendo. Y no sería lo mismo que, por ejemplo, tú tomaras la Lincoln, que fuera, por ejemplo, a determinadas horas, que sea subiendo de sur a norte la Lincoln solo y bajando la Churchill, de norte a sur. Eso se llama, ¿no pudiera ser? Eso se llama, Vianey, un par vial, y funciona en ciudades que tienen una configuración que lo permita. Me explico. No todos los corredores tienen la facilidad de ir norte-sur, sur-norte. El único corredor que desde la Hermanas Mirabal baja de norte a sur hasta el malecón, hasta yo lo hace todo, es la Máximo Gómez. Después tú coges la Ortega y Gasset y te corta en la Tiradentes o en Cristo Rey, por ejemplo en La Goya. Pero coge la Tiradentes, la Tiradentes te corta en Lara Gautier, en Cristo Rey. Entonces la López de Vega te corta con Churchill en la Lincoln. Entonces la Núñez de Cáceres te corta ahí en la Kennedy y se proyecta hacia los próceres. Y ya por la parte de la Luperón, sí tú puedes correr de norte a sur, lo que le llaman un par vial. ¿Qué es lo más importante? Más que eso funcionaría si todos los corredores, Vianey, te permitieran extender en la misma forma. Entonces, ¿cuál es la solución? Que también ya esta ciudad se planificó, no de manera ordenada, lo que le llaman los anillos. Si ustedes han ido a España, en Madrid... ¿Qué es un anillo? Un anillo es parecido a lo que tú ves en la rotonda, por ejemplo, del Botánico, la rotonda que está ahí frente al Botánico, en los próceres. El diseño de las vías de forma circular te permite que los vehículos vayan saliendo y tomando decisión de manera lateral y no tenerse que meter en un par vial que tú lo obligas a ir de norte a sur, y que entonces eso va liberando y agilizando. Así fue que se planificó, por ejemplo, España, y tú ves que tú coges las vías principales de Madrid, por ejemplo, de Barcelona, y yo lo he experimentado en horas pico, y no hay entaponamiento. ¿Por qué? Porque la diseñaron y la planificaron con tiempo en una forma de anillo. Si el tránsito está complicado en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana también. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando retornemos... Hablar de política. Entonces hablamos de política con Tobías Crespo. Gracias. Bueno, señores, estamos de regreso, estamos conversando con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, Tobías Crespo. Yo decía que si el tránsito está complicado en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, al que Tobías Crespo pertenece, está más complicado que un tapón a las 12 del mediodía. Después de una reunión del domingo. De una reunión del domingo, una rueda de prensa, dirigentes al más alto nivel, incluyendo miembros del comité político del PLD, encabezando la facción de Leonel Fernández, dicen públicamente que hay toda una trama y que hay una campaña sucia montada en contra del expresidente de la República. ¿Qué le parece a Tobías Crespo esto? Bueno, son situaciones que lamentablemente se están produciendo en el PLD y que nosotros desde aquí ya vamos a la reflexión.
porque el Partido de la Liberación Dominicana pertenece a la sociedad, pertenece al país y no es de una sola persona. Incluso ni siquiera pertenecía a don Juan, que cuando le preguntaron cuál fue su mejor obra, dijo que haber fundado el PLD y un partido de cuadros políticos formados que se iba a hablar mucho. Y fue profético porque del 96 hasta la fecha el PLD ha ganado alrededor de 7 elecciones, 6 de manera consecutiva y todavía se proyecta en las encuestas como el principal partido de la República Dominicana, es decir, que la sociedad sigue creyendo en nosotros. En ese sentido, nosotros apelamos a ese criterio de unificación que se da, unificación de criterios dentro del PLD. Los partidos políticos, y es lógico que sea así, igual que cualquier ente, todo el mundo piensa diferente, tiene ideas particulares, pero a nosotros siempre se nos ha enseñado. Pero yo quiero interrumpirte y perdóname, y con el permiso de Vianney, pero ¿qué le parece a Tobías Crespo esta situación? ¿Qué veracidad puede tener de que desde el propio partido, desde el gobierno, se esté fraguando una política, una campaña sucia en contra del presidente del Partido de la Liberación Dominicana? Y precandidato. Y es presidente de la República y precandidato a la nominación presidencial nuevamente. Vuelvo y repito, no se había dado nunca esa situación. Llamo y alerto la atención de que nosotros tenemos una historia muy reciente en el año 2000 al 2004 y sobre todo dentro de un partido que hoy es aliado a nosotros y que de ese partido se han desprendido alrededor de 7 partidos más, incluyendo el PLD. Y en ese sentido no podemos repetir los mismos errores que tenemos en épocas recientes y mucho menos llevar al PLD a un nivel de confrontación que no solamente pudiéramos nosotros decir que pudiéramos perder el poder, porque los partidos se alternan en el poder y dentro del mismo partido también se alternan con diferentes figuras, que eso es lo que debería mandar y dictar el librito, pero es que también pudiéramos perder los avances que desde el año 96 hasta la fecha, pues con los gobiernos del PLD ha experimentado la sociedad y el país. En ese aspecto entendemos prudente llamar la atención. ¿Por qué? Porque debemos de poner actitudes y entender que desde el punto de vista de esos conflictos, agudizarlos más, encender la llama y atizar más esas confrontaciones, que muchas veces son los seguidores también, que como dicen por ahí, enchinchan, ¿verdad? Y encienden y le dan picante, le echan picante y sazón más fuerte al fuego y encienden las pasiones. Y entonces debe venir un nivel de equilibrio, de ecuanimidad, de cordura, sí, porque si eso no ocurre, entonces Leonel y Danilo tienen mucha responsabilidad porque ellos debieron sentarse hace tiempo ya. Lo lógico hubiese sido fomentar un relevo, una renovación y desde ese punto de vista pues lograr que si nosotros queremos aspirar por ejemplo a estar gobernando la República Dominicana hasta el 2044, pues que sea a través de diferentes dirigentes que están formados precisamente y que han venido trabajando en los diferentes triunfos. En primer lugar, 3 veces Leonel Fernández presidente, Danilo Medina 2 veces presidente, fue candidato en el 2000, no pudo ganar en el 2000, perdimos las elecciones lamentablemente, y entonces ir fomentando esa renovación. Y o sea que tú planteas la alternabilidad del poder, pero con un rostro nuevo dentro del PLD. Ni Danilo ni Leonel. Es lo que sería ideal, pero la realidad, Vianney, te da en la cara. Es decir, Leonel Fernández y Danilo Medina como líderes han estado de manera hegemónica, ¿verdad? Poralizando la simpatía dentro del Partido de la Liberación Dominicana y en esa base, en política y a nivel de los procesos sociales e históricos, todo tiene un ciclo. Es decir, que también esto es producto de las confrontaciones por la lucha del poder político entre ambos dirigentes del PLD que ha llevado a este nivel que hoy tenemos y que no había ocurrido, ¿verdad? Una situación como esta que es grave porque estamos hablando de lo que tú planteaste, claro. Dentro del mismo sector del PLD nosotros atizando enfrentamientos que pueden ser fatales para... O sea que usted no estaría de acuerdo con la introducción al Congreso de una nueva modificación a la constitucional para que Danilo pueda reelegirse. Mira, no estoy diciendo eso, sino que primero para que eso se dé tiene que decidirlo el presidente de la República.
de las palabras del presidente nosotros no hemos escuchado que quiera reelegirse. Eso es lo primero que Él debe darse. dijo que iba a hablar en marzo. En ¿verdad? marzo, pero Falta no dijo que decidió. Eso es lo primero que debe darse. Viene. Y luego lo segundo que viene detrás de eso, porque eso ocurrió en el proceso del 2015, el 2016, es que es un tema que debe tratarse en el comité político. Y es precisamente en el comité político que se tratan las decisiones de ese estilo. Es decir, el comité político es el alto organismo de dirección del PLD, donde esas decisiones se discuten, se airean, se confrontan y se decide. Luego decidido eso, estoy hablando de 2 fases, ¿verdad? Todavía no ha ocurrido ninguna de esas 2. Entonces el tema llegaría, en caso de proceder la decisión y de someterlo y aprobarse en el comité político, al Congreso. Pero nosotros no podemos adelantarnos a un acontecimiento que todavía no ha llegado, y eso es lo que se estila en el PLD. El PLD, como organismo de dirección, se respeta mucho el tema de la autoridad del comité político, y un tema como ese, usted puede jurar que no va a ser sacado a la luz pública si no es aprobado en el comité político. Pero a este tema sí Tobías Crespo puede adelantarse. ¿Por qué? Porque tiene experiencia congresual, conoce la Constitución de la República. Hay algunas voces, ya se han expresado algunos juristas, el caso de Julio Curi. Ayer, en este espacio, la colega suya, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, digo colega miembro del Comité Central, la licenciada Iris Guava, que es la directora ejecutiva del Plan Social de la Presidencia, dijo que no era necesario modificar la Constitución de la República para permitirle al presidente Medina optar por un mandato adicional. Lo que nosotros tenemos con nuestro mínimo conocimiento jurídico es que la Constitución de la República establece una prohibición. Es decir, actualmente al presidente Danilo Medina le está prohibido una repostulación constitucional. Si no hubiese sido así, no hubiese hecho la modificación del 2015 para modificar el artículo 124 y poner el 20º. Es decir, claro, si ese es el análisis, pero yo no quiero convertirme en un ingeniero constitucionalista. La propia Constitución establece cómo se modifica, pero la interpretación sobre ella recae sobre el Tribunal Constitucional. Es decir, que si hay una diferencia de criterio en la interpretación, pues ya ese análisis que hizo esa colega miembro del Comité Central y dirigente del PLD y funcionaria del Poder Ejecutivo, tiene que llevarse a un estamento donde defina. Pero los conocimientos que nosotros tenemos como legislador nos dicen que para que el presidente pueda repostularse, reelegirse, necesita una modificación constitucional. Incluso el 20º que se estableció, transitorio, sí, precisamente se puso como una forma de los acuerdos que se habían hecho para ese tema. Que fue una sugerencia del propio Danilo Medina. Quien tomó la palabra, recuerdo, porque yo fui asambleísta, estuvimos ahí en ese momento estelar, fue el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, que cuando se leyó la modificación del artículo 124 tomó un turno y leyó este 20º para de esta forma darle cumplimiento a que cualquier postulación, tanto del presidente de ese periodo como a la vicepresidencia, no se pudiera postular. Eso quiere decir que eso fue fruto de un acuerdo interno en el Partido de la Liberación Dominicana, en que Reinaldo Pared Pérez, como secretario general del PLD, fue el camino, fue la guía. Porque quien estaba presidiendo ese momento la Asamblea Nacional era Cristina Lizardo, sí, y como vicepresidente estaba Abel Martínez Durán. Y Reinaldo era un asambleísta y tomó un turno, y él fue que leyó ese 20º que fue aprobado por todos los 183. Fue una especie de candado. Los 183 que votamos de manera favorable, porque de 232 votos, 183 votaron por esa modificación. Insisto que fue un candado que le pusieron a la Constitución, pero no fabricado un candado sin llave. El problema es que no se sabe no hay candado sin llave. No, porque la misma Constitución dice cómo se modifica. Muy bien, pero la llave la pudiera tener. Si hay esa voluntad política. La llave la pudiera tener el comité político. Y con esa llave... La llave la tiene el Congreso. Bueno, ya yo dije las tres fases que se deben dar. Que el presidente decida, que el comité político lo apruebe y que luego vaya al Congreso en caso de que eso se dé. Gracias a Tobías. Gracias a Tobías Crespo. Vuelva pronto, no nos vote así. Si ustedes me invitan, yo estaré cada momento. Gracias, muchas gracias, Tobías. Señores, ustedes no se muevan, nosotros vamos a una pausa. Retornamos con Cristian Rojas y los análisis deportivos aquí en este Tribunal de la Tarde.